Ya, ahorita terminamos la historia. Revisemos. Esto es lo que llevamos hasta ahorita. Los villanos están basados en la idea de humanos. Ya ustedes saben qué significa eso. Son idénticos, excepto que tienen algunas cantidades adicionales, como un bigote, un sombrero, cierto aspecto, algo de ebriedad. El villano debe verse malo, comenzar el día sobrio y sin haber secuestrado a ninguna damisela. Cuando al villano tome whisky, en la trama principal, el grado de ebriedad se va a aumentar en 1. Si alguien le pregunta al villano qué tan ebrio está, el villano siempre responderá con su grado de ebriedad. Y si el villano debe secuestrar a una damisela, la va a secuestrar a una damisela en específico, a la que le den el nombre, va a agregar una más, el contador de una damisela más a las damiselas que ya haya secuestrado, y al final va a imprimir, oh Dios mío, tal damisela ha sido secuestrada. Esa es la historia que llevamos ahorita de los villanos, ¿de acuerdo? ¿Cómo veríamos eso en amarillo entonces? Lo veríamos así. Los villanos extienden características de los humanos. Cada villano tiene estas características. Cuando se crea un villano tiene que ser así, de esta forma, ser malo. Las acciones dicen que cuando tome whisky aumentan 1. ¿Qué tan ebrio estoy? Tiene que decir qué tan ebrio está. Secuestro una damisela, ok, agrego un número a la damisela y luego imprimo un mensaje. Vean, esto es como un pseudocódigo, como una especie de algoritmo. Digamos que sí, ya nos da una estructura, nos dice que esto podrían ser atributos, que estos van a ser métodos. Entonces ahora solo tenemos que traducir eso a Java, ¿ok? Entonces ya tenemos esto en Java, vean. Ahora dice acá, tenemos una clase de villanos que extiende de humanos, declaro estos atributos, creo un constructor y ahora creo sus métodos, que ya los tenía en amarillo. Sí, el método tomar whisky aumenta en 1 la variedad, la variable, el atributo de ebriedad. El método ¿qué tan ebrio estoy? Retorna la variable ebriedad. Aquí la aumento y aquí la devuelvo. Aquí sería set y aquí sería get. Aquí sería escribir y aquí sería leer este atributo. ¿De acuerdo? Luego voy a tener otro método que se llama secuestrar damisela. Envío por parámetro el objeto damisela. Aquí le asigno el número de la damisela. Aumento en 1. Y ahora devuelvo el mensaje. El villano ha secuestrado a el nombre de la damisela. ¿De acuerdo? Y entonces, ya tenemos todas las tramas por separado. Entonces, en este momento, Sofía va a escribir su libro, lo va a escribir en una hoja, y ahorita vamos a ver el poder de la programación orientada a objetos. Cómo podemos hacer que en un espacio pequeño, que con pocas líneas de código, podamos hacer tanto. En este momento ya tenemos varias clases creadas, pueblos, humanos, villanos, agregamos acciones a los villanos, agregamos atributos a los pueblos, agregamos atributos a los humanos. Entonces ahorita toca qué hacer, la trama principal, el menú principal. ¿De acuerdo? Entonces, el menú principal de nuestra historia dice así. Aquí es donde está lo de la balacera en la cantina del viejo oeste. Hay un pueblo del oeste llamado Poste Sudoroso. Tiene 2 cantinas, un comisario y 5 alborotadores. Hay un villano, hombre, llamado Mauricio. Mauricio tiene un sombrero negro, bigote rojo y un caballo llamado Cabra Loca. Mauricio prefiere el whisky Jack Daniels. Mari es una mujer humano. Ella tiene un caballo llamado Medianoche. Y ella prefiere whisky solo. En nuestra historia, Mauricio comienza tomando whisky. Entonces les dice a todos qué tan ebrio está y luego secuestra una mujer llamada Mari. Esa es la historia. ¿Creen que la podríamos hacer con lo que hemos creado antes? ¿Cómo sería esto en amarillo?
¿Cómo llegaríamos a tener toda esta historia en rojo? Es decir, ¿cómo llegaríamos a hacer nuestra historia en código de Java? Veamos. Todo lo que tenemos acá ya lo hemos visto antes. Solo ejecutemos. En amarillo, ¿cómo sería? Aquí está la trama principal de la balacera cantina Viejo Oeste. En la novela Balacera hay un pueblo llamado Poste Sudoroso con estos atributos, hay un villano llamado Mauricio con estos atributos, hay un humano llamado Mari con estos atributos, y vean las acciones. Importante, vean, Mauricio toma whisky, Mauricio dice que tan ebrio está, Mauricio secuestra a una damisela llamada Mari. Y listo. ¿Cómo sería esto en rojo? Si puedes hacerlo solo, es que has prestado atención hasta ahora de todas las diapositivas que hemos visto y has comprendido conceptos como clase, como objeto, como métodos, como herencia, como atributos, como parámetros o argumentos, como métodos set, métodos get, métodos de leer, métodos de escribir variables. Sí, todo eso hemos visto ya y todo eso está relacionado con programación orientada a objetos. Sí, todo eso a través de una historia de una niña que escribe un libro. ¿Cómo lo podemos poner en rojo? Veamos. En estas pequeñas líneas tenemos toda la historia del cuento de Sofía. Tenemos una clase que se llama Balacera. Tenemos un menú principal en donde se va a ejecutar toda nuestra historia. Y en este menú principal tenemos un objeto que se llama poste sudoroso, que es nuevo de esta clase Pueblo del Oeste, que tiene estos atributos. ¿De acuerdo? Luego vamos a tener otro objeto que se llama Mauricio, que pertenece a la clase Villanos. Y Mauricio va a tener estos atributos: un sombrero negro, un bigote rojo, es hombre, tiene un caballo que se llama Cabra Loca y whisky le gusta Jack Daniels. En la historia de Sofía hay un humano que se llama Mari, ¿sí? Que pertenece a que es un objeto que se llama Mari, que pertenece a la clase humanos. Mari tiene ciertos atributos o características. Mari tiene un nombre, tiene un caballo que se llama Medianoche. Y luego en la historia de Sofía existen acciones. Y la acción entonces dice, Mauricio toma whisky. Vean eso. Aquí hay una acción y dice, Mauricio toma whisky. Pero ¿qué pasa acá? Todo lo que hicimos anteriormente, sabíamos que había un villano y establecimos características para esa clase villano. Pero aquí estamos creando un objeto Mauricio. Pero a la clase villano le establecimos métodos, que el método era tomar whisky. Aquí estamos instanciando a una clase y la instancia de esa clase va a ser el objeto Mauricio. Y el objeto Mauricio entonces va a heredar o va a tener todas esas características de esa clase. Por lo tanto, el método tomar whisky está asociado a Mauricio. Entonces, cuando Mauricio tome whisky, nosotros ya sabemos, por lo que se construyó aparte, que la variable ebriedad va a aumentar en 1. ¿Sí? Es correcto. Luego dice, Mauricio, vamos a tirar a pantalla system.out.println. Entonces dice Mauricio, punto, ¿qué tan ebrio estoy? Y aquí nos va a decir el método qué tan ebrio están, Mauricio. Y recuerda que cuando creamos la clase villanos, se estableció un método que devolvía el valor de la variable ebriedad. Entonces, así se usa el objeto Mauricio, punto, el método que establecimos, la acción que queremos que haga. Y aquí vamos a decir qué tan ebrio está. Y eso es lo que él va a devolver. Y luego vamos a decir, Mauricio secuestra a una damisela. ¿A qué damisela? A la damisela Mari. Y la pasamos aquí por parámetro. ¿De acuerdo? Entonces dice, Mauricio secuestra a la damisela. Y esta es la acción del cuento de Sofía. ¿Quedó claro? Hagamos un
Cuando Sofía creó un pueblo llamado Poste Sudoroso, ella instanció o creó un objeto de ese tipo de pueblo. Ese objeto tiene todas las características de ese pueblo estándar, pero tiene características específicas para el pueblo que ella quería crear. Lo mismo pasa con Mauricio y lo mismo pasa con Mari, ¿de acuerdo? Son rasgos específicos de esos objetos que fueron creados. Entonces, esa forma de escribir o esa forma de programar permite a Sofía decir mucho en un poco espacio. Así entonces, la trama principal del cuento de Sofía resultó ser solo una colección de referencias a objetos, que a su vez son referencias a métodos o referencias a clases. ¿Cuál es el beneficio entonces de todo esto? Que cuando tengamos que programar, solo hacemos cambios en los objetos y solo hacemos cambios en las clases. ¿De acuerdo? Entonces, finalizamos acá con un pequeño resumen. Entonces, ¿qué diríamos que es una clase? Una clase, entonces, podríamos decir que es una agrupación de datos, pueden ser variables, campos, y de funciones o métodos que operan sobre esos datos. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa podríamos decir de una clase? Que una clase es como una plantilla o un patrón mediante el cual se crean diferentes objetos. ¿Qué podríamos decir también de qué es una clase? Que es la representación abstracta, es decir, un modelo de una entidad del mundo y que especifica los atributos, es decir, las características o propiedades, y que establece los métodos o su comportamiento. ¿Sí? Una clase puede ser estos tres conceptos a la vez. ¿Sí? Son diferentes formas de describir el concepto de una clase. ¿Sí? Agrupaciones de datos y funciones que operan sobre esos datos. Puede ser una plantilla o un patrón mediante el cual se crean objetos. O puede ser una representación o un modelo de algo del mundo que tiene propiedades y que tiene comportamientos. ¿De acuerdo? Entonces, si esto es una clase, entonces, ¿qué diríamos que es un objeto? Un objeto, entonces, es una instancia de una clase. ¿Sí? Es algo que se crea a partir de la clase. Los objetos, entonces, hacen uso de los atributos y métodos de su clase. Los objetos, entonces, son elementos declarados de una clase. De una única clase se pueden declarar o crear muchos objetos. Sí, de una clase yo puedo crear muchos objetos. Cada objeto entonces tiene su propia copia de las variables de esa clase, con sus propios valores, obviamente distintos a los objetos o a otros objetos que se hayan creado de esa misma clase. ¿De acuerdo? ¿Qué otro concepto vimos? Que es un método. Entonces podríamos decir que los métodos son funciones o acciones definidas dentro de esa clase. ¿Sí? Un método va a ser una acción, algo que se va a leer, algo que se va a devolver, algo que se va a escribir. Un método entonces son operaciones que pueden realizarse sobre un objeto, que normalmente están incorporados en formas de programas en el código y que el código es capaz de ejecutar. Los objetos entonces se comunican con otros objetos a su exterior a través de métodos. ¿De acuerdo? ¿Qué es la herencia? La herencia entonces dice es un mecanismo que me permite definir nuevas clases a partir de otras clases ya existentes. El ejemplo que vimos es que creamos un villano a partir de la clase humanos. ¿Sí? Eso es lo que nos permite. Nos permite construir una clase a partir de otra, a través del mecanismo de herencia. Cuando una clase se deriva de otra clase, esta hereda todas sus variables y todos sus métodos. ¿De acuerdo? Y en resumen, jóvenes, hemos visto conceptos más importantes de la programación orientada a objetos. Espero que me haya logrado explicar y que los conceptos de la programación orientada a objetos que quería transmitirles, pues hayan quedado claros. Tendremos nuestra clase el día sábado para que ustedes puedan repasar todos estos conceptos y puedan hacerme todas
las preguntas y dudas que tengan respecto a esta presentación. Que un gusto saludarlos y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.